Expert. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Sponsorem kanału sportowego jest Superbet. Superbet. Gra w Twoich rękach. TCL najlepsze telewizory do sportu. W Media Expert. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu kanału sportowego mamy naprawdę znakomitego gościa, który przede wszystkim jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy na świecie, ale też jeżeli pomyślicie sobie o jakiejkolwiek takiej wspaniałej biografii, którą czytaliście o legendach futbolu nie tylko w języku polskim, to najpewniej on był ich autorem. No bo dzisiaj z nami Guillem Ballac. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Dominic. Le digo a nuestra gente que si han leído algunos libros sobre las leyendas de fútbol como Leo Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, lo más probable que tú eres el autor del libro, porque la verdad que esas biografías son como las más completas, más interesantes, y en Polonia también lo podemos disfrutar. La verdad que me entusiasma venir a Varsovia y a Polonia porque hay un amor por el fútbol europeo, por el fútbol español, pero hay una necesidad de saber que es difícil de encontrar en otros países. Lo comparo igual al Reino Unido, que tiene también una cultura futbolística enorme, que pasa también por poder publicar los libros. De hecho, todos mis libros, incluyendo la única biografía autorizada de Messi, se publicó primero en inglés. Pero aquí el aprecio es igual. Te digo una cosa, o sea, esto, como, o sea, una obra de arte. Es lo que hay escrito no sé, pero el look es maravilloso. Tener aquí a Cristiano es maravilloso. O sea, la editorial cuida mucho los libros y eso se agradece mucho, claro. Sí, me encanta. SQN como hace un trabajo, SQN es un trabajo estupendo, Sí. pero cuéntanos por qué otra vez has venido a Polonia. He escuchado que haces un reportaje sobre nuestra querida Ekstraklasa. Y eso también es una cosa que da para pensar, porque nosotros la amamos, aunque a veces nos reímos de ella, pero sabemos que está creciendo. Pero eso muestra que al final, hay interés. Yo soy contador de historias y resulta que en el fútbol me dejan contar historias y además me pagan por ello, ¿no? Y me permiten hacer libros y demás. Y me gusta que tampoco se me clasifique como una cosa. Ni soy solo el escritor, ni soy solo fútbol español, ni soy solo fútbol. Entonces, venir a Polonia y averiguar cómo la Ekstraklasa ha conseguido atraer la atención, ser competitivo, hacerlo también en Europa, crecer como está haciendo el país. Y te fijas, ya la historia va más allá del fútbol, ¿no? Está creciendo, Polonia crece, el fútbol crece, la música crece, el cine crece, y de repente tienes una historia que contar. Es semana de parón internacional. Lo suyo sería descansar, pero en lugar de descansar, digo, ¿por qué no me voy un par de días a Polonia? Hablo con la gente que me puede explicar lo que está pasando. Y luego puede servir también como ejemplo o como un estudio de cómo las ligas que tienen menos capacidad económica son capaces de competir. Cómo lo están haciendo, cómo lo hacen en Noruega, cómo lo hacen en Polonia, y a lo mejor, yo qué sé, en Escocia pueden aprender de ello. Y bueno, gracias a Maciej Iwaski, que me está haciendo de guía y de chofer y de executive producer, estoy hablando con la gente adecuada, y esto lo voy a convertir en tengo una cosa que se llama Coffee with Guillem, que no sé cómo describirlo. Sí, lo conocemos muy bien. Pues será un Coffee with Guillem. Ah, perfecto. Saludos también a Maciej Iwański, que es un periodista y también amigo estupendo. Y bueno, y por el momento, ¿qué podrías descubrir o encontrar de estas cosas fascinantes sobre un fútbol polaco, de esta historia de Ekstraklasa? Pues mira, un montón. Empezando por el hecho de que, aunque a lo mejor no hay una única identidad como equipo de fútbol, no todos los equipos polacos son iguales, pero sí que es verdad que la Liga está haciendo un gran esfuerzo para que sean capaces de compartir información, compartir experiencias, aprender de ellas, ir juntos a negociar cosas,
aportar cosas que vayan para todos, redistribuir la riqueza de una manera que es más o menos democrática y eso permite que la gente compita más. Pero además está forzando a los clubs, la liga, a que gasten el dinero de manera inteligente, que no se lo gasten en cualquier cosa. Eso atrae, es la pescadilla que se muerde la cola, porque eso trae la atención de los aficionados, de los inversores. Con más dinero lo que puedes traer es mejores jugadores, se compite mejor, se llega a cuartos finales de la Conference y todo es como es un círculo vicioso que hace que la liga polaca haya pasado del 20 y pico en el ranking de UEFA a 12 y con posibilidades de seguir creciendo. Sí, es que ahora tenemos probablemente la temporada más loca que estamos viendo en los últimos años. Por ejemplo, los dos equipos más millonarios grandes como Legia y Widzew están luchando para no descender y a veces hay algunas estas frases tipo de broma que pasan las jornadas. Ellos están en la situación cada vez más complicada porque no suman puntos, pero a la vez están más cerca de Europa porque otros tampoco suman. ¿No? Como la liga se hace cada vez más equilibrada, pues no, la verdad que es una locura. Mantiene el interés, te obliga a competir mejor. Eso luego se nota cuando compites en Europa y entiendo que no hay equipos polacos en el resto de la competición europea, pero ya se ve que la temporada que viene habrá uno más, de 4 a 5. Pues es un crecimiento que es muy interesante de ver justo ahora, cuando estáis en ese proceso que a lo mejor cuesta definir, no todo el mundo sabe exactamente por qué se están haciendo las cosas bien, pero como dices, habéis conseguido tener la liga más loca de Europa. Sí, y también te voy a preguntar un poco por estos gran héroes que tenemos aquí, pero también por el símbolo de nuestro fútbol, por Robert Lewandowski. Si te llamaría Joan Laporta para preguntar, oye Guillem, un consejo, ¿qué hacemos con este ya experimentado delantero que quizás no suma tanto en cada partido? ¿Tú qué le aconsejarías? Primero le preguntaría a Joan Laporta cuánto presupuesto hay. Porque si la cosa consiste en repartir los ingresos con las necesidades del equipo, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Yo imagino que Laporta quiere reducir el sueldo de Lewandowski. ¿Quién acepta eso? No sé si Robert lo aceptará. Entiendo que tiene varias opciones, así que está en sus manos, por supuesto. Es que depende de muchas cosas, porque depende de que el Barça puede ser capaces de utilizar todo el dinero que ingresan por fichajes para comprar jugadores. De momento no son capaces de hacerlo. Si pueden hacerlo, tendrán más margen de maniobra. Depende de si venden a Ferran Torres. Les gustaría vender a Ferran Torres. A lo mejor entonces Lewandowski se puede quedar. Pero Robert tiene que aceptar su rol también, que ya no están todos los partidos importantes, ya no están todos los partidos. Si además tiene que reducir el sueldo, se hace más complicado. Es una situación muy delicada, pero es interesante que llegando al final de su contrato, con Laporta habiendo dicho si acepta las nuevas condiciones se puede quedar, o sea, no es un sí categórico. Lo interesante es que tanto su entorno como él están diciendo tenemos muchas opciones. Yo le veo en Saudi en algún momento. ¿Sí? Le veo en algún momento en la Liga Saudí luchando con Cristiano Ronaldo para ser máximo goleador y demás. ¿Cuándo? Ya veremos, pero podría ser este verano. Pues sí hay varios proyectos, tipo unos dice el legendario fichaje a Milán, otros a MLS. ¿Tú lo ves lo más probable como que sería interesante verlo en Saudi Pro League? Es que la propuesta económica es brutal. Enorme. No va a tener nada igual. Y a lo mejor, si él entiende que la Liga Saudí está creciendo, y que es competitiva, suficientemente competitiva, y que él va a ser el capitán del barco, si él va a ser el gran líder del equipo donde vaya, son muchas cosas atractivas para un jugador de su edad. Así que está por ver, no está me da la sensación de que no está decidido. Su entorno muy abiertamente habla de muchas opciones. Yo creo que a él le gustaría quedarse en el Barcelona, pero hay cosas por decidir, sí. ¿Y tú cómo crees que sería también lo mejor para él? Porque ahora estamos en un momento que ya algunos aficionados se empiezan a quejar que necesitamos delantero top. Es obvio
que se quejan, pero a la vez estoy pensando si no le pasaría quedando un año más renovando un poco la historia de Luis Suárez, que hizo una obra de arte también, pero por los últimos años, por los problemas con la rodilla, simplemente por la edad, ya empiezo un poco a deconstruir la estatua que hizo. Sí, depende de las personalidades, ¿no? Yo creo que Robert Lewandowski necesita sentirse importante, necesita sentirse el más importante, y en el Barça eso ya no existe. Él es un gran jugador de los varios que tienen. Así que si él necesita disfrutar de sus últimos años, 3, 4, los que sea, en una liga donde puede competir y puede ser él el que ayude a ganar un título, por ejemplo, una liga donde sea, como digo, el más importante, a lo mejor es tiempo de cambiar. Pero no es fácil dar un paso al lado, algunos lo llamarían un paso atrás, pero como mínimo es un paso al lado, no es nada fácil cuando has sido leyenda del fútbol, ¿no? Así que va a ser una decisión complicada. Aparte, vivir en Barcelona es maravilloso. Obvio, sí. Y ahora ya entiendo que Hansi Flick quiere que se quede, los jugadores que a lo mejor con él tenían una relación un poco tensa, ya todos se entienden, o sea, está todo mucho más empático. Pero él se ve en el banquillo muy a menudo y yo creo que eso no sé si le acaba de gustar. Sí, claro, hay siempre ego, hay siempre también exigencia. Yo creo que lo más difícil al final en la vida es como aceptar que el tiempo pasa, aceptar que nos envejecemos. Y también mi pregunta es, ¿cuál de esos tres, de Lewandowski, Messi, Cristiano, sabe aceptarlo mejor o se envejece en la mejor forma? Porque yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, pero a estos tres especialmente también están luchando con esta máquina que casi nadie puede ganar. Sí, te tienes que preparar desde mucho más atrás. Viven en una máquina de correr que no para. Y el día que pare, o sea, no parará. Entonces tienen que bajar y se pegarán un ostión porque han vivido toda su vida como el más talentoso, como el que gana, con equipos ganadores, obteniendo títulos individuales. Yo creo que Leo lo está haciendo muy bien. Leo se ha ido a una liga en el país más grande, más importante del mundo, si quieres, a nivel comercial, con unos acuerdos con grandes marcas, Adidas y Apple, que le permiten ser relevante en una liga en la que es el mejor, pero además que ha cambiado la historia del club. O sea, es que es un montón de cosas muy chulas. Ronaldo ya hemos visto este verano que no quería volver, que quería volver, que siente que no se está tratando ese equipo de manera justa, en fin, los típicos conflictos de a lo mejor el que le cuesta más aceptar su sitio en el mundo, ¿no? Y Robert Lewandowski está en esa parte en la que estuvieron Leo y Cristiano hace 3, 4 años y no será fácil. No será fácil porque, como digo, yo creo que es muy difícil, si no imposible, prepararles para la reducción de importancia. Sí, porque siempre piensan que ellos lo pueden como manejar y lo pueden ganar. ¿Y tú ves algunas características en común de esos tres que han llegado a un nivel top? ¿Tienen alguna característica que les une? Sí, sin duda. Hay un capítulo en el libro de Messi del que estoy muy orgulloso porque lo estudié mucho, que son las 10 cosas que te permiten ser Messi. Quita Messi y pon Ronaldo, quita Ronaldo, pon Lewandowski. ¿Qué 10 cosas necesitas para llegar ahí? Y los tres las tienen. El contexto cultural, en países donde el fútbol es muy importante. El contexto familiar, cuando ven su talento, todo el mundo se lo dice, sus padres, sus primos, sus hermanos. El contexto deportivo. Lewandowski tuvo un momento de duda, pero luego finalmente creció en equipos que le han permitido desarrollarse más, con una capacidad mental para aprender, con la humildad de aprender, con la capacidad de adaptarse. Los tres lo han hecho en el extranjero, con la suerte de no tener lesiones que terminan tu carrera. Todo eso y más es lo que
hace que los caminos de los tres sean muy parecidos. Y yo creo que entre ellos se reconocen como eso, como gente que ha sufrido, gente donde la estructura familiar tuvo que cambiar porque de repente el padre se convirtió en admirador y el hijo se convirtió en el padre. Todo eso es complejo. Tienes que lidiar con tu ego porque todo el mundo, o sea, eres el centro, eres el sol, eres el centro del universo. Y eso, manejar eso es complicado. Y por eso, finalmente, Leo y Cristiano son, no diría amigos, pero se respetan mucho más de lo que se respetaban. Y por eso aquel conflicto que hubo entre Leo y Robert Lewandowski, yo creo que tenía que ver con eso, con Leo entendiendo que le había faltado respeto cuando los dos son han tenido el mismo viaje, cuando los dos deberían respetarse. Y Leo se lo hizo saber claramente que le había perdido el respeto. Yo creo que Robert a su manera se disculpó, pero como digo, tienen muchas más cosas en común de lo que les diferencia. Ese pequeño conflicto al final era real porque Messi también lo admitió, pero vino de alguna mala interpretación de palabras o palabras de Lewandowski sobre Balón de Oro, ¿no? Sí, un poco la sensación de que Robert no aceptaba que... Entiendo que en el 2020 lo merecía Robert Lewandowski, pero es que Leo lo dijo en el 21 también, y yo entiendo que Robert pensaba que en el 21 lo iba a conseguir, y al no hacerlo, pues bueno, surgió, no sé si mala interpretación o no, pero se publicaron unas palabras que creo que a Leo le sentó mal, y Leo no se enfada porque uno dice que es mejor o por perder un trofeo individual, pero se enfada si alguien le pierde el respeto. Yo creo que él sintió en ese momento que había pasado eso. Yo también, hablando de las características en común, también veo unas que, bueno, odian perder, es obvio que no lo aceptan, que no están exigentes todo el tiempo, que buscan algo más, pero también creo que en alguna forma son un poco sociópatas en este sentido de que, bueno, Lewandowski también estaba un poco en la burbuja que solo miraba en su... Por ejemplo, no siempre es así que en cada vestuario él tiene amigos. Es un poco al revés, porque también es demasiado exigente porque odia perder. Yo quise poner eso de sociópatas también no recuerdo en qué libro, pero en el último, el de Unai Emery, Rise of the Villains, porque tiene muchas características parecidas. Pero los tres... tiene una cosa que no les hace ser sociópatas, que es que son empáticos. Tienen sentimientos, las cosas les hieren y eso les hace simplemente muy competitivos, llámalos de otra manera, pero no podemos caracterizarlos como tal, como sociópatas. Así que lo que dices, cada vez quieren más, la relación con su entorno a veces es complicada, porque yo creo que los tres entienden que hay que utilizarles y utilizarles mucho para ganar más. No es porque quieran ellos, no es porque tengan un ego, y quizá Ronaldo es más narcisista que Robert y que Leo, pero en todo caso ellos quieren ser el centro del equipo porque siendo el centro del equipo se gana más. Y si eso no se acepta, cuesta. Y es verdad que Robert en su primera etapa en el Barça hubo pequeños malentendidos, si quieres, con los jóvenes del Barça que entendían que era un gran ganador, pero no entendían su comportamiento queriendo atraer la atención de todo el mundo y queriendo que el equipo jugara para él, cuando ellos se sentían suficientemente importantes, un Pedri, un Lamine Yamal, como para ceder esa corona solamente a Robert, ¿no? Pero se ha llegado, especialmente con la llegada de Hansi Flick, se ha llegado a una entente y todo el mundo entiende el rol de cada uno. Y por lo que veo esta temporada, aunque esté jugando menos, Robert Lewandowski también sabe que ahora va a jugar más, ha jugado menos para jugar más ahora, que es todavía importante, lo que a lo mejor no piensa que es el más importante. Igual eso ya no lo piensa. Sí, pero es verdad que al principio había un poco los choques con Lamine Yamal,
las cosas. Bueno, Roberto mucho usaba sus manos para mostrar que no está contento. También le exigía muchas cosas, que joven pasa balón. Entonces sí que un poco tenían que encontrar la fórmula, pero ahora vemos el contacto maravilloso. Uno nombrando el otro abuelo, pero con sentimiento. No, a ver, o sea, Dominic, lo que está claro es que los equipos no se crean de un día para el otro. Y cuando traes un elemento nuevo, hay un proceso de adaptación. Y lógicamente, si vemos un conflicto en los medios de comunicación, magnificaremos el conflicto, en parte porque lo vemos, porque no estamos dentro, y al verlo, pues de repente hacemos una historia más grande seguramente de lo que es. Pero ese conflicto era parte de esa adaptación. Y de repente son inteligentes. Hay varios tipos de inteligencia, pero ciertamente el futbolista que llega lejos es uno que tiene inteligencia emocional, sabe adaptarse y entiende que con jugadores nuevos tú tienes que cambiar y ellos aportan algo nuevo, si no, no estarían ahí. ¿Tú les ves esos tres comiendo en la misma mesa o Lewandowski tiene una al lado? Bueno, igual Cristiano y Lewandowski se podrán reunir si están en la Liga Saudita juntos. Me cuesta ver más a Leo en esa mesa, pero alguien algún día encontrará la manera de juntar, y quizá un Leo Ronaldo sea una cosa maravillosa. Si además añades otros jugadores clave de esa época. Y sí, Lewandowski tiene que estar en esa discusión. Sería fascinante, claro. ¿Tú crees que pronto tendremos como otras oportunidades para escribir otros capítulos en la historia de Leo o futbolísticamente ya es una historia completa? No, bueno, a ver, en la última actualización, que es este libro está actualizado, no solo ha ganado el Mundial, sino que además intentó volver al Barcelona en el 2023 y se explica la versión de Leo Messi de lo que pasó. Lógicamente ha ganado un título con el Inter Miami, pero la historia está básicamente contada. Uh-huh. A ver, hay otro mundial. Si gana otro mundial, igual sí que tendremos que añadir a lo que es ya a un trabajo bien enjundio, que ya lo es. Vale, y tú siempre... Es una de las cosas cuando hay estas preguntas, a quien te encantaría entrevistar y todo. Simplemente me fascina cómo es poder quedar con Leo Messi, cómo es él en persona. Pues te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo es Messi? Porque siempre hay un poco esta imagen. Ahora se está cambiando también muchísimo, también mucho más relax, mucho más abierto con la edad, con los niños. Pero, ¿quién es Leo Messi? Pues mira, fíjate la de páginas que he necesitado para explicar cómo es Leo Messi. Muchas. Ahí está la historia deportiva, pero está la historia psicológica del personaje y de quién es él. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento. Me ha cuidado siempre, no le llamo todos los días ni le entrevisto todos los días, pero sé que si le necesito, ahí voy a estar. Hemos presentado juntos 8 eventos comerciales y le ves fuera del escenario y es tímido y es reservado, pero también he visto la evolución, ¿no? En esos eventos comerciales, como al principio tenías que decirle todo lo que había que hacer y al final no hacía falta. Básicamente le dices 4 cosas y ya está. Entonces el escenario lo controla bastante bien. Muy bien, yo diría, sin que le afecte en lo personal. O sea, yo creo que cuando eres alguien así, necesitas poner límites. Que te los pone la gente que trabaja contigo. Pero si esa gente no está ahí, él también tiene que poner límites. No puede estar para todo el mundo. No puede darle tiempo a todo el mundo, sino ¿qué queda de él, no? Pero las mismas cosas que le parecían importantes con 18 años, la familia, los amigos... el fútbol, la posición del fútbol, todo eso sigue ahora. O sea, en eso no ha cambiado. Y eso te da cuenta de una cosa que es muy complicada, que es siendo el mejor de la historia, que eso no te cambie.
¿Y cómo se empezó tu relación con él? Porque también me imagino que no es... Siempre parece fascinante cómo también se empieza a construir algo así tan importante. Él no se acordará, pero Adidas montó varios eventos en Londres, cuando él tenía 21 años, creo. Y él tenía que volar a Londres, participar en un partido de chavales que no sabían que venía Messi, luego ir a un mercado y vender botas Adidas, y luego jugar un 5 contra 5 en lo que llaman allí una jaula en Londres, en mitad de Londres. Y claro, Adidas, que le pareció aquello todo muy buena idea, no pudo hacer la mitad de las cosas porque la gente se enteró y no le dejaban pasar, en fin. Pero me habían prometido, yo estaba en Sky, me habían prometido una entrevista. Entonces él ya se iba, estaba en el avión y le dijeron, no, me habéis prometido una entrevista. Le sacamos del avión, me hizo una entrevista con una cara que ya te puedes imaginar, y esa fue la primera vez que nos cruzamos. Luego pues he hecho varias entrevistas con él y la relación se cambia cuando propongo la idea de hacer un libro a su padre y me dicen que no, que libros que no quieren saber nada de autores, que se han publicado libros que son llenos de mentiras. Les dije, pues vamos a explicar la verdad. Y me dijeron al final, les convencí, me dijeron, bueno, tú haz entrevistas, te diremos con quién hablar y con quién no, porque hay gente que cuenta historias de Messi que no ha conocido a Messi. De hecho, yo hice un documental para Sky antes del libro, donde una persona me dijo que cuando él entrenaba a Messi y marcaba 2 goles, le daban alfajores, que son unas pastitas. Sí, lo típico de Argentina. Y un día marcó 6 y le tuvo que ir a comprar 3 y tal. Y Leo le decía, ¿qué? ¿Dónde están mis alfajores? No era verdad. Y todo eso era mentira, porque este señor no había entrenado a Messi. Ay, madre. Entonces, el libro a mí me ha servido para crecer profesionalmente, a ellos le ha servido para explicar la historia que es verdad. Conforme lo actualizamos, le permitió a Leo explicar la salida del Barça, la llegada al PSG, la salida del PSG, el Mundial, el intento de regreso al Barça, todo eso. Todo eso está en el libro. Y a partir de ahí, pues bueno, como te digo, una vez el libro fue publicado, me dijeron, si quieres llamarlo autorizado, lo puedes llamar autorizado, que es un regalo enorme y sigue siendo la única biografía autorizada. Y es cuando empezamos a presentar los eventos comerciales juntos y demás. Y como te digo, ahora iré al Mundial, voy a seguir España, voy a seguir Argentina para la BBC y CBS. Y bueno, cada vez que acabe un partido intentaré hablar con Leo y normalmente lo consigo. Ay, mira, de verdad, estupendo. Eso es una obra maravillosa. Y había, por ejemplo, más las historias así que a Leo le importaba para un poco desmentir o para mostrar que no es así, porque como un humano le tocan las cosas. Bueno, sí. Habían historias, por ejemplo, de que él se cargaba, mataba a según qué jugadores, a los delanteros centro, por ejemplo. Y desde los 11 años es el entrenador que entiende que el 9 molesta, porque Leo, que empieza haciendo una diagonal por banda, se choca con el 9. Entonces tienes que elegir. Pues sacamos el 9 y que Leo haga lo que hace, ¿no? Y eso se malinterpretaba como que Leo no quería 9 en su equipo. Pero desde eso hasta lo que pasó en el 2023, cuando intentó regresar al Barça, yo creo que Joan Laporta lo explica de una manera y el mundo Messi, si quieres, lo explica de otra. Luego que la gente tome sus conclusiones. Así que el libro sirve para poner una versión sobre la mesa. Pues te preguntaré, porque ya hiciste en el mundo periodístico también muchas obras de arte, pero ¿tienes algunas cosas o reales o no reales, pero algunos sueños o tus objetivos, algunas cosas que todavía como quieres conseguir, quieres tocar? Tengo. Estoy intentando convertir el libro de Maradona en una obra de teatro que me gustaría estrenar en el Festival de Edimburgo en un par de años. Estoy trabajando en ello, tengo ya mi equipo. Me gustaría hacer un cómic, pero no necesariamente de fútbol. Me gustaría explicar la historia de mi madre en un cómic. Una persona que es la historia de España, no solo la historia de ella.
pero ella es una personalidad extraordinaria y me gustaría explicar en un cómic. A ella no le gusta la idea. Así que, pero bueno, son cosas que necesito tiempo, necesito respaldo. Pero bueno, A ver con quién va a ser más difícil negociar, si con Messi o con tu madre para convencer. con mi madre, seguro, porque me ha dicho que no quiere y yo me gustaría. Si quieres, haz un libro, pero es que un libro emocionalmente tienes que invertir mucho y un cómic creo que sería su historia, pero sería la historia de tantas mujeres en España en los últimos 70 años que yo creo que podría ser una historia, si está bien explicada, una historia bien acogida. Genial, pues entonces tengo los dedos cruzados por todos tus proyectos y un Gracias. placer otra vez verte en Polonia. Sabes que siempre es tu casa y que te recibimos con los brazos abiertos. Guillem Balaguer, un autor de los muchas biografías y libros estupendos como Messi, Maradona o Cristiano. Un placer, gracias. Muchas gracias, Dominik. A wy dajcie znać, jak wam się ta rozmowa podobała tutaj w komentarzach i też oczywiście dawajcie znaka, czy więcej takich rozmów też tutaj na tym kanale potrzebujemy, chcemy, ale jestem przekonany po tym, co usłyszeliśmy, że oczywiście tak. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. TCL najlepsze telewizory do sportu. W Media Expert. Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.